6 alimentos que podrían ayudarte a mejorar tus cifras de presión arterial. ¿Qué tal, compañeros? Aquí el doctor Borja Bandera y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el último vídeo hablamos sobre el problema de salud que suponía la hipertensión arterial. Vimos cómo era un problema de salud creciente con más de un 40% de la población adulta que tiene hipertensión arterial. Son unas cifras, una prevalencia muy elevada y que además está en una tendencia ascendente. ¿Por qué? Pues porque se relaciona mucho con nuestro estilo de vida defectuoso, obesidad, sobrepeso, sedentarismo, tabaco, etcétera, etcétera. Lo importante de la hipertensión arterial es que es un factor de riesgo cardiovascular prevenible, es decir, aumenta el riesgo de patologías del sistema cardiovascular como ictus, como infarto, como enfermedad renal crónica o como insuficiencia cardíaca, pero en la mayoría de casos con modificaciones del estilo de vida es mejorable o prevenible. Pues bien, hoy os traigo una lista de hasta 6 alimentos adicionales a los que comentamos el otro día que podrían mejorar tus cifras de tensión arterial. ¿Por qué? Pues porque la evidencia científica así lo indica debido a sus características, sus propiedades, sus compuestos bioactivos, su interacción con la microbiota, diferentes características que convierten a estos alimentos en muy aptos si quieres mejorar o disminuir tus cifras de tensión arterial. Eso sí, siempre tómalos de forma complementaria a la medicación, al tratamiento farmacológico, si en tu caso te han prescrito fármacos, farmacología, para mejorar tu situación de hipertensión arterial. Así que comenzamos con la lista. El primer alimento que te traigo hoy son las lentejas. Todas las legumbres son en general muy saludables, pero las lentejas reúnen ciertas características como su alto contenido en fibra, su alto contenido en magnesio y su alto contenido en potasio. Recordemos que el magnesio y el potasio eran dos micronutrientes que tenían mucho que decir en el manejo de las cifras de tensión arterial. Ambos disminuían la presión arterial, tanto el potasio como el magnesio, y lo hacían por vías diferentes. Pues bien, en las lentejas se concentran estos micronutrientes y además tenemos evidencia científica que nos respalda esto. Por ejemplo, en esta revisión de 8 estudios se comprueba en más de 500 personas que las lentejas se relacionan directamente con menor presión arterial sistólica y presión arterial media en personas que tenían hipertensión arterial previamente y en personas que no tenían hipertensión arterial previamente, es decir, en personas sanas. Así que lentejas, legumbres en general, inclúyelas en tu dieta si eres hipertensa, si eres hipertenso. El segundo alimento que traigo en la lista de hoy son los frutos rojos. Los frutos rojos salen en muchos vídeos porque son una maravilla de la naturaleza. Concretamente, los más beneficiosos respecto a la tensión arterial son las fresas, las moras, los arándanos y las frambuesas. Una vez más, detrás de estos beneficios están unos polifenoles muy glamurosos, muy concretos, muy específicos, que son las antocianinas. Las antocianinas mejoran las cifras de tensión arterial mediante la mayor síntesis de óxido nítrico, que ya os dije que es la principal molécula vasodilatadora en los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. Cuando hay óxido nítrico, el vaso se puede relajar. Cuando el vaso se relaja, disminuye las cifras de presión arterial, tanto sistólica como diastólica. ¿Qué ocurre? Ocurre algo muy interesante y que no he comentado en ningún otro vídeo, y es que la absorción y metabolismo de las antocianinas depende de muchas cosas. Entre otras cosas, chicos, depende del llamado enterotipo de microbiota. ¿Qué es esto del enterotipo de microbiota? Porque no lo he explicado previamente. Pues es muy curioso, pero cada persona tiene como una huella dactilar diferente de microbiota, es decir, el perfil de microbiota tuyo y de tu hermano es totalmente diferente y difiere porque se ha expuesto cada persona a diferentes elementos ambientales. Por lo tanto, nuestra microbiota es única, es también como un DNI bacteriano único. ¿Y qué ocurre? Que según el tipo de microbiota, el enterotipo de microbiota que tengamos, podemos absorber o metabolizar de una forma los nutrientes o de otra forma diferente. También difiere según la salud digestiva, por lo tanto una persona, por ejemplo, con enfermedad de Crohn podría metabolizar y absorber las antocianinas de forma diferente a una persona con una salud digestiva óptima, por así decirlo. Así que muy interesante, antocianinas, frutos rojos. Tercer elemento de la lista es un cereal, es el amaranto. Siempre que pensamos en cereales pensamos en el trigo y en las variedades refinadas de trigo, por eso mucha gente relaciona cereal con malo para la salud. Esto dista mucho de la realidad porque hay una amplísima
variedad de cereales y hay muchos cereales que son saludables. El amaranto es uno de esos cereales poco conocido, poco utilizado, poco consumido, pero muy saludable. Es un cereal saludable y nos dice la evidencia científica que las dietas que incluyen cereales integrales en cantidad se relacionan con menor presión arterial. Es más, podemos decir que por cada 30 gramos extra de consumo de cereales integrales disminuye un 8% la tensión arterial, según este trabajo, según este estudio. Lo que ocurre con el amaranto es que es muy rico en magnesio. 200 gramos de amaranto contiene el 35% de la cantidad diaria recomendada de magnesio. Y el magnesio ya hemos dicho que es un antagonista de los canales de calcio natural. Teníamos fármacos que eran los antagonistas de los canales de calcio que disminuían la presión arterial, pues el magnesio también trabaja en esta dirección y reduce los niveles de presión arterial. El cuarto alimento de la lista es el pistacho. Los frutos secos son muy recomendables en general, pero siempre que hablo de frutos secos, el pistacho sale en una posición más favorable. Su perfil de grasas es muy saludable, es un alimento saciante, tiene una densidad calórica bastante aceptable, tiene muchos antioxidantes, compuestos bioactivos. La evidencia científica otra vez más ha demostrado que el pistacho es uno de los mejores frutos secos para disminuir los niveles de presión arterial. Tenemos aquí una revisión de 21 estudios en el que nos dicen claramente que el pistacho es el fruto seco con mayor reducción de tensión arterial sistólica y tensión arterial diastólica. El siguiente elemento de la lista es un vegetal que quizás no había relacionado con la presión arterial. Es el apio o Apium graviolens, que sería su nombre técnico, ¿no? El apio contiene unas sustancias características que están en algunos vegetales que se llaman tálidos. Lo que producen es una vasodilatación de los vasos sanguíneos. Además de los tálidos, el apio contiene un cóctel bioquímico de sustancias muy favorables. ¿Para qué? Para el síndrome metabólico. Hablamos de flavonas, hablamos de vitamina C, hablamos de beta-caroteno y hablamos de manganeso. Todos ellos se han demostrado útiles en la prevención o en la mejora del síndrome metabólico, que no es más que un clúster, una agrupación de condiciones médicas como hipertensión arterial, dislipemia, obesidad abdominal o hiperglucemia y resistencia a la insulina, que lo que producen es mayor riesgo de que tengas una enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, el síndrome metabólico es algo a evitar de todas y alimentos como el apio nos ayudan a hacerlo. Siguiente alimento y último de la lista de hoy es el tomate. El tomate, súper consumido, al menos en mi país y en todo el mundo también. El tomate tiene muchas cosas. Tiene potasio en abundancia, pero sobre todo, siempre que hablamos de tomate, nos viene a la cabeza una molécula que es el licopeno. El licopeno no solo está en el tomate, es un carotenoide lipofílico, es decir, que va con la grasa, es soluble en grasa y por lo tanto se absorbe mejor con grasa. El licopeno está en todas esas frutas y verduras que tienen un color rojo o naranja intenso. Por ejemplo, la sandía tiene licopeno, las uvas rojas o la papaya también tiene bastante licopeno. Pues bien, el licopeno se ha estudiado y se sigue estudiando de forma bastante intensa porque ha demostrado en estudios in vitro y en estudios preclínicos disminuir la aterosclerosis, la formación de placa de ateroma en los vasos sanguíneos, la formación de una placa de grasa que obstruya ese vaso sanguíneo. Ha demostrado disminuir la oxidación en el vaso sanguíneo también, es decir, protege al vaso sanguíneo de los radicales libres. Ha demostrado también disminuir la agregación plaquetaria. Hablamos de trombosis en otro vídeo y dijimos que la agregación plaquetaria era lo que favorecía o permitía que se formara un trombo, ¿no? Un trombo es un agregado de células inmunitarias y de plaquetas que se agregan, que se pegan entre sí. El licopeno, concretamente en el tomate, disminuye esta agregación plaquetaria y hace que las plaquetas tengan menos tendencia a agregarse. Y por último, protegen el endotelio. Tienen elementos que protegen el endotelio. El endotelio es el recubrimiento interno de los vasos. Lejos de ser simplemente una capa inerte que no produce ni hace mucho más, es un órgano que produce sustancias, que puede estar sano, que puede estar enfermo y que cuanto más enfermo está, pues más facilidad para generar enfermedad cardiovascular tiene. Por lo tanto,
tanto, proteger el endotelio es de alguna forma protegernos a nosotros de la enfermedad cardiovascular. Así que chicos, hemos hablado del problema que supone la hipertensión arterial, el problema de salud pública creciente y además que es un problema prevenible en la mayoría de casos cuando hacemos las cosas bien, y hemos hablado del apartado no farmacológico de su tratamiento y concretamente de una lista de alimentos que pueden ayudarte a mejorar esa presión arterial. Así que si este vídeo te ha gustado y te ha servido, déjamelo en los comentarios, compártelo para que otra persona se pueda aprovechar de esta información. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.